Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dirigirme a la Junta Directiva del Club Nàutic Esportichol para darles las gracias con profunda gratitud y aprecio por la generosa cesión de este salón de actos para la realización de nuestra conferencia sobre la Semana Santa de Palma. Es un honor para mí presentar esta primera conferencia dentro de los actos conmemorativos del centenario de la cofradía, que como bien sabéis tiene lugar este año 2024. Para esta ocasión hemos considerado adecuado dedicarla a la historia de la Semana Santa de Palma. Antes de comenzar con nuestro fascinante viaje a través de las tradiciones y la historia de esta celebración única, me gustaría presentarles a nuestro distinguido ponente, un historiador cuyo conocimiento enriquecerá nuestra comprensión de este tema tan importante y a la vez apasionante para todos nosotros. Antonio Alfaro es un historiador ampliamente reconocido por su experiencia en el estudio y la investigación de las tradiciones religiosas y culturales de Palma, con una carrera dedicada al estudio de la historia local y regional. Contribuye significativamente al entendimiento de las festividades religiosas de nuestra comunidad. Su profundo conocimiento y su pasión por preservar las tradiciones culturales lo convierten en una autoridad en esta materia. Además de su trabajo académico, colabora actualmente con instituciones culturales y religiosas para promover la preservación y difusión del patrimonio cultural local. Su dedicación y compromiso son reconocidos por los que todos le conocemos. En resumen, estamos privilegiados de contar con la presencia del historiador, el señor Antonio Alfaro, cuya experiencia y conocimiento enriquecerá nuestra comprensión de la Semana Santa de Palma. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono para que nos guíe a través de este apasionante viaje histórico y cultural. Por favor, demos una cálida bienvenida al señor Antonio Alfaro. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como bien ha dicho ya Joaquín, pues sí, voy a intentar explicaros un poco la historia, la evolución histórica de la Semana Santa aquí en Palma. Y mira, os enseño aquí un poco. Vale, esto va a ser un poco lo que vamos a ver. Vamos a empezar un poco por lo que son los inicios de la Semana Santa aquí en Palma, la fundación de la Cofradía de la Sangre, que es la que realmente promovió en la parte de las procesiones aquí en Mallorca, un poco la evolución histórica a lo largo de los siglos hasta llegar un poco a nuestros días, y finalmente pues haremos un apartado que será un poco la historia de la cofradía, porque ya que estamos en el centenario creí que era bastante adecuado dedicar una parte a eso de aquí. ¿Se escucha bien el fondo? Sí, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver. Los inicios de la Semana Santa en general, pero en Palma en particular, tenemos que encontrarlos en los disciplinantes del siglo XV. ¿Hay alguien que no sepa lo que son los disciplinantes? Vale, los disciplinantes. Los disciplinantes eran, luego lo explicaremos un poco más en detalle, pero porque si no os vais a entender muy poco. Espera. Hola, eran personas que podían pertenecer a cofradías o no, que iban por las calles y en sentimiento de piedad, digamos, iban como fustigando la espalda, como podéis ver aquí en esta xilografía antigua del Cristo de la Sangre, que son, no sé si el ratón se verá, sí, esas dos personas que se ven aquí, que se iban así fustigando en señal de penitencia, ¿vale? Esto es realmente lo que empezaron las procesiones de Semana Santa en prácticamente toda España. Aquí en Mallorca, como no podía ser de otra manera, también. Estamos hablando del siglo XV. Luego es verdad que lo que son las procesiones propiamente dichas, como conocemos hoy en día, sí que empezaron en el siglo XVI, ¿vale? Y principalmente se concentraban en el Domingo de Ramos, el Domingo de Pascua, el Jueves y el Viernes Santo. Es verdad que antes de que empezaran las procesiones propiamente dichas, se celebraba una misa que la presidía el obispo en el hospital, en la iglesia del Hospital General, que ahí iban todo lo que eran los penitentes, y el obispo hacía como un acto de penitencia, de reconciliación con todos los que ahí se encontraban. Y aquí es un poco cómo empezó. Es verdad que hoy en día, cuando pensamos en Semana Santa, todos pensamos en pasos, en imágenes, las bandas, el incienso, pero lo que son los inicios es que no tienen nada que ver realmente con lo que conocemos hoy en día. Eran unas cosas muy austeras y que muy poco tienen que ver, la verdad.
Es una historia, de verdad, muy interesante para el que no la conozca, ver cómo va evolucionando y cómo se convierte en lo que conocemos hoy en día, es la verdad muy curioso. Vale, aquí tenemos el plano de Palma, para que os ubiquéis un poco, ¿vale? Esto es del año 1600, o sea, del siglo XVII. Esto era la ciudad de Palma antigua, ¿vale? No sé si todo lo que veis al fondo, que ahora señalan las avenidas eran las murallas, la riera ya se veía por anteriormente, para que no lo sepa, la riera pasaba por todo lo que es la Rambla y el Borne, pero aquí en ese plano ya se había pasado lo que se ve el Paseo Mallorca, y los inicios de la Semana Santa empiezan aquí, que es el Hospital General. ¿Vale? Aquí es donde se fundó la Cofradía de la Sangre, que ahora veremos, y aquí es donde realmente están los inicios de la Semana Santa aquí en Palma, como la conocemos hoy en día. La fundación de la Cofradía de la Sangre. La Cofradía de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, como realmente se llama, se crea por un Real Decreto de Alfonso V el 26 de mayo de 1456 y autorizada por el Papa Calixto III. De esta forma se creaba lo que era el Hospital General, ¿vale? Que era un hospital que englobaba todos los hospitales que había en Palma, que había 3 o 4, y de esta manera se englobaban todos, ¿vale? Y en el 1552 se crea lo que es la iglesia, porque al principio solo había el hospital y luego se creó lo que es la iglesia. No es la iglesia propiamente dicha que hoy conocemos, era una pequeña capilla que luego se agrandó y ya es un poco la iglesia que conocemos hoy en día, ¿vale? Luego, el 8 de noviembre de 1458, ese día es cuando se crea oficialmente la Cofradía de Penitentes de Cristo de la Sangre. Estamos hablando del año 1458, o sea, pensad que en aquel año ni había habido el descubrimiento de América, o sea, imaginaos lo antiguo que estamos hablando, ¿eh? O sea, es que es para reflexionar, o sea, la cantidad de siglos de historia, o sea, que tiene esta institución. O sea, hay muy pocas de España y del mundo que tengan tanta antigüedad como esta, ¿eh? Bueno, la Cofradía de la Sangre estaba dirigida, como bueno, está hoy en día, la promonía, que era conocido los esponjos de la sang, que había el sobreposats, els tresorers, clavari, els vocals, que son los que se conocen como los esponjos de la sang, que son unos caros que incluso hoy en día aún mantienen los que pertenecen a la promonía. Es verdad que la cofradía original no es 100% la que tenemos hoy en día, pero se puede considerar heredera, o sea que se le podría mantener esa antigüedad. Aquí vemos en esta foto que salió por última, bueno, salió de manera extraordinaria en el año 2004, el Cristo de la Sang antiguo, que es la primera imagen que hubo del Cristo de la Sang, que es de la primera mitad del siglo XVI, más o menos estamos hablando de 1520, más o menos, podríamos decir que es de Miquel Buïles, así que está atribuida, o sea, no es 100% seguro que sea de ese autor, pero es muy probable por características formales y artísticas. Y fue la primera imagen del Cristo de la Sang que hubo en Palma. O sea, esta fue la cofradía que la creó, se reunían los cultos y era la que presidía la procesión del Jueves Santo. Pero la talla actual es de la segunda mitad del siglo XVI, o sea, de unos 20, 30, 50 años después. O sea, de esta manera podemos ver la importancia que fue cogiendo esta imagen para que los propios miembros de la cofradía quisieran hacer otra bastante más grande para poderla sacar en procesión, porque ya estaba adquiriendo bastante devoción. De esta forma podemos ver cómo era la procesión más importante que había en Mallorca, y de hecho hoy en día sigue siendo la más importante que hay en Mallorca, que también era muy importante, entre otras cosas, porque participaban todas las cofradías gremiales. ¿Alguien no sabe lo que eran los gremios? ¿Sí? Vale. Los gremios eran unas asociaciones de artesanos, bueno, de trabajadores, lo que hoy serían, no exactamente los sindicatos, pero sería como agrupaciones de trabajadores de cada uno, o sea, los herreros, los carpinteros, los picopedreros, que se unían tanto de forma solo para el trabajo, pero también tenían como sus propias capillas. De hecho, si vais muchas veces por las iglesias, veréis que en las claves de bóveda hay escudos, muchas veces son escudos de distintos gremios, carpinteros, herreros, de todos estos, de tejedores, y en muchas ocasiones tenían capillas propias, con sus propios santos, con sus propias imágenes titulares, que tienen sus orígenes los gremios en los privilegios hechos por Joan Segón,
en 1395, aquí hecho en lo que es la corona de Mallorca, corona de Aragón. Y los gremios eran esas, las asociaciones de esas, que tenían de manera obligada en sus estatutos participar en la procesión del Cristo de los Saints por orden de antigüedad. Es una cosa que hoy en día pues las cofradías han mantenido, estamos también por orden de antigüedad. Y tenemos por distintos datos que en 1792 en Palma había 25 gremios que participaban en la procesión, cada uno con sus pasos, que son, por si os interesaba, esos de aquí. Vemos como cada gremio tenía, no sé si se ve muy bien por ahí detrás, si no yo los puedo leer. Los molineros de viento tenían el paso de los santos inocentes. Bueno, todo esto lo sabemos por escrito, o sea, no tenemos ni grabados ni imágenes, o sea, no sabemos realmente cómo eran esas imágenes, ¿sabes? No sabemos si eran de gran formato, de pequeño formato. Luego, el gremio de los medidores y los cribadores tenían la transfiguración en el monte Tabor. El de los sogueros, la samaritana. Los tejedores de terciopelo, la resurrección de Lázaro. Los manteros, la entrada en Jerusalén. Los marchantes, la despedida de María Santísima. Los sombrereros, la Santa Cena. Los esparteros, la oración en el huerto. Los molineros de agua, San Pedro cortando la oreja a Malco. Los serradores, la traición de Judas. Los arrieros de garrote, la sentencia de Cristo. Los hortelanos, compañero, ¿quién te ha herido? Que esto es, no sé, es un poco como abstracto este título, pero es muy común en la historia del arte representar así. Se notaba un Cristo muerto y como con un santo así que le preguntaba ¿quién te ha hecho tantas heridas? O ¿quién te ha maltratado así? Luego los paleteros llevaban a Cristo a la casa de Herodes y a la de Pilatos. Los carniceros, cuando, o sea, la flagelación, diríamos. Los panaderos, el coronado de espinas. Los tejedores de lino, el ecce homo. Los pescadores, Pilatos se lava las manos. Los alfareros, Cristo con la cruz a cuestas. Los cuberos, la Verónica. Los carpinteros, la caída de Cristo. Los zapateros, cuando se jugaron la túnica de Cristo a los dados, ahí el pie de la cruz. Los sastres, cuando clavaban a Cristo en la cruz. Los tejedores de la sed de Cristo en la cruz. Los peralles con Cristo crucificado, y los herreros, la Virgen al pie de la cruz, lo que sería un poco la soledad o la dolorosa. O sea, para que os hagáis una idea, en el siglo XVIII, 1792, la cantidad de, bueno, diríamos pasos, es que no sabemos muy bien cómo eran, no sabemos si eran pinturas, no sabemos si eran pasos de esculturas grandes, pequeñas, es que no tenemos ni idea, no ha llegado nada en nuestros días, pero en el caso de que fueran imágenes, o sea, era una procesión más que digna y bastante importante, estamos hablando de 25 pasos. O sea, hoy en día salen 30 y pico, o sea, tampoco sería una cosa muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Que no me quiero dejar nada por ahí que tengo apuntado. Vale, las procesiones que había en Palma. Desde los inicios hasta hoy en día, se puede decir. El Domingo de Ramos, es verdad que hasta el año 81, que se empezó la borriquita que hacemos hoy en día, de la Cofradía de Santiago, se hacía solamente una procesión, que era el Vía Crucis o de los 12 sermones, que se hacía en la catedral. Antiguamente, cuando la catedral aún estaba en construcción, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, era una procesión que salía por lo que hoy día es la Puerta de la Almoina, salía por ese portal, daba como una vuelta por las calles de atrás, y entraba por la puerta principal antes de que empezara la bendición de Ramos y el oficio del Domingo de Ramos. Y después ya, cuando ya se acabó la catedral, salía por el portal del Mirador, iba por las calles de atrás y entraba por el de la Almoina. Hoy en día es una procesión un poco distinta porque sale del Palacio Episcopal por el Mirador y entra por la puerta principal, y esto es lo que se hace hoy en día. Luego, el Viernes Santo. Se hacía en el siglo XVI una procesión del Santo Entierro que iba desde la catedral hasta el oratorio de Santo Sepulcro, que estaba en la calle Concepción. El oratorio de Santo Sepulcro ya no lo conocemos, pero si os habéis fijado alguna vez, en la calle Concepción hay como, al final, como una fuente tapada, que es la fuente del Santo Sepulcro, que es lo único que nos queda de este oratorio que se encontraba justo ahí al lado. En esta procesión participaban los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro, que era una orden muy importante en Mallorca, que ya pues tampoco no ha llegado hasta nuestros días. Luego había la procesión de la Soledad. Sí, por la noche mateixa. Sí, és com la cofradía de la Sant, noche mateixa. Sí. Sí, per la noche, no, és heredera, diguéssim, noche mateixa. Això. Luego la procesión de la Soledad, que salía del convento de los Mínimos, de San Francisco de Paula, que estaba en la Plaza de la Reina. Es otro convento que tampoco ha llegado hasta nuestros días y que también, o sea, hacía como el recorrido por alrededor del convento.
y que participaba el gremio de los pescadores, que llevaba el paso de la urna. Esta procesión de la soledad ha traído de cabeza a más de una persona, aquí hay unos cuantos, porque no se sabe muy bien qué virgen era la que la presidía. Podría ser esta, que es la actual Virgen de los Dolores de la Cofradía de Santa Cruz, o la Virgen original que procesionaba la Cofradía de la Soledad. Se sabe que una u otra se sabe que las dos estaban en el convento, pero no se sabe cuál de las dos era la que se empleaba para la procesión. Esto era una cosa muy común. En un mismo convento, en una misma cofradía, incluso podía tener varias imágenes, y una era la que estaba en el altar, otra era la que salía en las procesiones importantes, otra en las procesiones menos importantes. Esto antiguamente era muy común. Por eso que hoy en día es muy difícil saber realmente cuál era cada una. Lo que sí que está claro es que tanto esta como la de la Soledad, la que tenía la cofradía antiguamente, no la que sacan hoy en día, provienen de este convento. Y o esta o la otra seguro que era la que presidía esta procesión. Pero es una cosa bastante difícil aventurarse a decir, pero bueno, más que nada para que lo sepáis. Tanto una imagen como la otra son muy antiguas. Y luego es verdad que en el siglo XX ha habido todas estas procesiones el Viernes Santo, ¿vale? Se seguía manteniendo la de la Soledad, pero en el barrio de la Soledad, una vez que se fundó la cofradía en los años 50. En el Molinar, aquí al lado, también se hacía una procesión el Viernes Santo. En el terreno, la Cofradía de la Salud también hacía una, que subía por el castillo de Vivero, por el bosque, que era muy bonita. Luego la de Santo Entierro, Buena Muerte del Socorro, que no es exactamente la que se hace hoy en día, era una que salía del Socorro. Bueno, algún año salió del Socorro, algún año de la Catedral, y también se iba por las calles más o menos que va hoy en día. Una que era del descendimiento del Hospital General, que era que el Cristo de la Sangre, una vez había hecho la procesión del jueves, el viernes volvía a salir visitando los conventos de alrededor, la Concepción, que eran básicamente los conventos que el jueves no había podido visitar. Eran un poco el recorrido por ahí alrededor. Y luego la procesión actual, que es la que sale de San Francisco y acaba en el Socorro, que hace ya también bastante, 30, 40 años que viene saliendo. La del Jueves Santo. Sabemos, por lo menos, que desde 1554 la procesión ya se hacía. Pero el primer documento que tenemos que nos asegura que sale es el 54. Pero no dice que sea el primer año. O sea que podemos imaginar que anteriormente ya salía. Es igual que con el Cristo actual, el actual Cristo de la Sangre, sabemos que en 1564 ya salía. Pero no sabemos realmente si es anterior, desde cuántos años hacía que salía. Porque el documento dice, o sea, no dice que no especifica que sea el primer año, sino que da a entender que ya no es la primera vez que sale. O sea que también, el Cristo son muchos siglos que lleva saliendo también. Es una procesión muy importante. El fin principal de esa procesión originalmente era recaudar limosnas para el Hospital General. El Hospital General se encargaba de pobres y básicamente lo que necesitaban eran limosnas, y la principal función de esta procesión era eso, recoger limosnas para el Hospital General, no era otro. Y salían los penitentes flagelantes, como ya he dicho, que iban delante de Cristo así flagelándose en señal de penitencia. Y, esto es muy importante, iban con vestas blancas. Eso sí que está bastante definido, que iban con vestas blancas. Luego sabemos que en el año 1686 los jurats, que eran lo que hoy serían los regidores del ayuntamiento, ¿vale?, pagaron 10 pasos nuevos. No sabemos ni qué pasos eran, ni cómo eran. Sí que es verdad que da a entender que era un escultor, Joan Antoni Oms, que es un escultor aquí en Mallorca de la época del barroco muy famoso, que tiene muchos retablos y tiene muchas imágenes, pero no podemos asegurar ni que sea él, ni podemos asegurar qué pasos eran, porque es que en el contrato no especifica. Yo lo busqué, lo encontré en el Archivo General del Reino, y es verdad que dice que se pagan 10 pasos, pero no dice ni a qué Joan Antoni Oms, porque hubo unos cuantos, ni dice qué pasos eran. O sea, pero sabemos que mínimo ese año se hicieron 10 pasos nuevos. Pero, ¿qué pasó? Que como siempre pasa en todos lados, cuando se empieza a concentrar mucha gente, pues empiezan los problemas. Y tanto que incluso en el siglo XVIII el obispo Díaz de la Guerra llegó a prohibir las procesiones. Es verdad que es una cosa que no tuvo mucha trascendencia ni mucho efecto, porque al cabo de unos años volvieron a salir, pero, o sea, llegó hasta ese límite, ¿no? Luego, sabemos que en el siglo XVIII se cambian las túnicas blancas por las túnicas negras. O sea, los penitentes de la Cofradía de la Sangre empezaron a salir con túnicas negras.
También es de esta época, luego lo contaremos un poco más en detalle, cuando empieza la tradición de repartir los confits en las procesiones de Palma. Luego de esto hablaremos un poco más tarde. Y sabemos que en el año 1836, con la desamortización de Mendizábal, se suprimen los gremios, ¿vale? Y este fue el principal estacazo que recibió la procesión de la sangre, porque siempre había sido mantenida por los gremios, y a partir de este año se suprimen los gremios y los pasos empezaron a dejar de salir. Los que salían se empezaron a deteriorar, empezó a haber bastante decadencia tanto de público como de penitentes, y empezó una gran época de decadencia que llegó hasta una década después, 1844, cuando estuvo a punto de desaparecer la procesión del Cristo de los Ángeles. Pero luego, al cambiar el signo político, en el año 1864 sabemos que volvió a mejorar la situación, empezaron a llegar nuevos cofrades, y sabemos que en el 1864 había alrededor de unos 400 cofrades que salían el Jueves Santo. Eso sí que está bastante documentado. Y aquí es donde empiezan, como ya he dicho, los pasos gremiales empezaron a deteriorar y tuvieron que empezar a buscar una solución para ver qué hacían o qué no hacían. Y en ese momento, que era la Junta Provincial de Beneficencia, decide hacer borrón y cuenta nueva, digamos, y empezar a eliminar los desórdenes. En aquella época no es una procesión más o menos ordenada y formal como vemos hoy en día. Había muchos, cada penitente iba un poco, aunque iban todos de negro, pero cada uno iba como él quería, se ponían puestos. Esto es muy curioso porque mucha gente lo cuenta de aquella época, incluso en la prensa sale como los confits se vendían, o sea, por las calles por donde pasaba la procesión, y los propios penitentes los compraban dentro de la procesión. Era un poco de desmadre generalizado, entraban en los bares, en las tabernas, y tanto los obispos como los organizadores de la procesión decidieron frenar con eso. Y en el año 1867 se decidieron crear nuevos pasos, porque ya los que había antiguos de los gremios ya se empezaban a quedar muy deteriorados. Y se contactó con 3 escultores, Lluís Font, Gabriel Marroch y Salvador Torres, que crearon unos nuevos pasos y nuevos vexilas. ¿Alguien no sabe lo que son esos vexilas? Vale. Los vexiles son esos estandartes que vemos aquí, que eran muy comunes en la Semana Santa de Palma desde el siglo XVII, incluso desde el siglo XVI podemos decir. Y eran unos estandartes pintados con escenas de la Pasión y con las armas Christi, o sea, con los clavos, la corona de espinas, la cruz. Eran muy comunes en la Semana Santa de Palma, y a lo largo del siglo XX empezaron a caer un poco en desuso, y hoy ya realmente en las procesiones no participan. Sí que en muchas iglesias se siguen exponiendo en el altar durante la Semana de Pasión y en Semana Santa, pero es verdad que ya no salen a la calle, entre otras cosas por su gran antigüedad y por el valor artístico que tienen. Y aquí yo quería destacar esta imagen porque es el paso del Camino del Calvario, que salió durante más de un siglo por Palma, porque ahora es por propiedad de la Cofradía de Jesús Nazareno, que está custodiado ahí en la iglesia de Montisión, pero que una vez que se fundó la actual cofradía y en los años 90 cambiaron de imagen al actual Nazareno, este paso dejó de salir y está ahí guardado. Pero la imagen la seguimos conservando y está de las dependencias del convento de Montisión. Bueno, como ya he dicho, Lluís Font, Gabriel Marroch y Salvador Torres, 3 escultores que hicieron los pasos que ahora os enseñaré, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Para que veáis bien, ahora los vuelvo a poner. Seguimos avanzando con la historia a finales ya del siglo XIX. Cuando entró la Primera República, se decidió que las procesiones no tenían representaciones civiles. Sabéis que en aquella época pues participaba el alcalde, las fuerzas vivas de la ciudad, y en aquel momento el gobierno de la ciudad decidió que no participasen más, porque al declararse un estado confesional y laico, pues decidieron que se desmarcaban un poco de la tradición que siempre habían tenido. Incluso llegaron al extremo de que los tambores de los Sala, que llevaban un par de siglos saliendo en la procesión, desfilaron pero sin el uniforme municipal. El uniforme es prácticamente igual que el que llevan hoy en día, simplemente llevaban una boina, incluso lo llevan algunos pero no lo llevan puesto, pues salieron sin el uniforme. Con la restauración monárquica en 1875 volvió el esplendor a la procesión, y se volvieron a incorporar los pasos, otra vez las autoridades civiles, hasta que incluso sabemos que en el 1877, aquel Jueves Santo, salieron 879 cofrades a la calle. O sea, para ser los años que eran y de una ciudad como Palma, es un dato bastante elevado y está bastante bien.
Un dato muy importante, en el 1890 sale por primera vez la Virgen Dolorosa, antes de que se fundara la cofradía, y esta Virgen sustituyó a una anterior que ya salía, bueno, sustituyó a dos anteriores, una más anterior aún, que no hemos conservado, no sabemos dónde se encuentra, y luego la anterior, que es la que hoy en día está en la iglesia de la Sangre, que está en la capilla, que en Cuaresma lo ponen bajo el Cristo, ahí al lado. Esta es la que anteriormente salía como Dolorosa en la procesión, hasta que en 1890 salió por primera vez la Virgen Dolorosa, que hoy en día todos conocemos. El recorrido hasta estas fechas, bueno, realmente el recorrido fue el recorrido tradicional de la procesión hasta 1953, que salía de la Sangre, recorría todo lo que era calle Olmos, San Miguel, lo que hoy en día es la Plaza Mayor, pero en aquella época no existía, lo que hoy en día conocemos como calle Colón, luego se dirigía hacia la Plaza de Santa Eulalia, pasaba por delante de San Francisco, luego giraba hacia lo que hoy en día es el convento de Sant Jeroni, entraba por una puerta y salía por la otra, y llegaba hasta el convento de Santa Clara. Ahí en el convento de Santa Clara, el Cristo, bueno, la procesión entera entraba y hacían como una pausa, porque a todo eso la procesión salía cerca de las 4 o las 5 de la tarde y hasta las 12 de la madrugada así no volvía a la iglesia del hospital. Y en el convento de Santa Clara hacían como una pausa, hacían como un pequeño refrigerio y luego proseguían la procesión, que llegaba hasta la catedral, entraba por la puerta del mirador, pasaba por delante de lo que era el coro, estaba ahí todo el cabildo, que besaban al Cristo y le rendían honores, luego salía por la puerta principal, recorría lo que hoy en día es Palau Reial, luego bajaba por lo que hoy en día conocemos como Conquistador, hacía parada en el convento de Santo Domingo, que estaba ahí, que ya no tampoco existe, pasaba por lo que es la Plaza de la Reina y luego por lo que era el antiguo cauce de la Riera, la Rambla, Calle Unión, Borne, hasta que llegaba allí a... Sí. El año pasado nos quejábamos y este era mucho más largo. Todo esto se hizo hasta el año 53, porque en el año 54 llegó un paso que por estas calles no pasaba, que era el Paso de la Esperanza, y tuvieron que cambiar el recorrido. Luego así, la historia sigue evolucionando hasta el siglo XX, que llegaron las cofradías contemporáneas, que son las que hoy en día conocemos. Y bueno, de esta forma vemos un poco la historia de esta procesión. Bernardo Punti, de que recorre uno el fuera. Io credo che tu presenterai. Sí, empezamos que ya, y yo, bueno, sortía salía a las 4 de la tarde y llegaba sobre las 12. O sea, Salimos a las 4 de la tarde y llegamos a las 5 de la mañana. vale, y aquí os he querido enseñar estas fotos antiguas de los pasos que hablábamos antes, que son pasos que un día salen. A la izquierda tenemos el atado a la columna de la Cofradía de Santa Cruz, de Salvador Torres. En el centro el Ecceomo, que hoy en día conocemos como el Coronado de Espinas, que ahora conserva la Cofradía de la Juventud de la Toriana, de Gabriel Marroch. Y a la derecha vemos el paso de la Oración del Huerto, de la Cofradía del Molinar, aquí tenemos, o sea, cómo están hoy en día las imágenes. No han sufrido muchos cambios. Sì, però mi si differenza di casa. Con 4 persone è differente. Y aquí esta foto de... A ver si alguien me sabe decir dónde se ha hecho esta foto. Això non s'ho costa cosa. O sea, el caso del hospital. Sí, això mateix. Sí. Bueno, no es Cobrum. Esto realmente era la procesión así todo el rato. O sea, claro, antes no había cofradías como hoy en día conocemos. Iba cada uno lo que decía antes. Aquí incluso vemos a alguno que iba de color blanco, que aún mantenían. Sin guantes.
Ni aguante, ni Vale, luego he querido poner ese así un poco a rollo de apunto en información. Sobre todo durante el siglo XIX tenemos muchos escritores que nos hablan sobre la procesión del Jueves Santo. Vale, el primero de ellos es en 1849 Ramón Meder, tiene un libro que se llama El Manual del Viajero en Palma de Mallorca, que nos habla un poco de cómo se desarrollaba la procesión. Nos indica que salía a las 4, que recorría los conventos de clausura. Nos habla un poco también de la antigüedad de Cristo de la Sangre, que es una imagen ya en aquella época considerada muy antigua. Luego Pedro del Cantero Peña, que es un escritor y poeta también muy famoso aquí en Mallorca, y dedicó un poema entero al profesor, que se llama El profesor de Dijous Sant, que lo podemos enmarcar entre los años 60 y 70 del siglo XIX, porque nos habla un poco también, o sea, de lo que he dicho antes, de los problemas que había, del respeto que se estaba perdiendo, de los pasos que estaban un poco en decadencia, y es muy interesante. No me voy a poner ahora a recitar el poema, pero si luego alguno quiere, yo se lo paso o le digo dónde lo puede encontrar. Luego en el Día Balear, en el Archiduque Luis Salvador, también nos habla de manera muy extensa de lo que es la procesión, incluso nos pone un par de grabados, nos explica cómo eran los pasos, nos explica cómo eran las banderas, los vexiles, incluso nos habla de los faroles, que eran unos faroles muy característicos que se han perdido, que bueno, se han perdido no, ya no salen, que eran así, que estaban pintados con los símbolos de la pasión, con la cruz, la corona de espinas. Y también nos explica un poco el recorrido, la seriedad, nos cuenta que es muy curioso que, o sea, que con la gente cuando pasaba el Cristo de San se callaba, o como mucho rezaba un Padre Nuestro, un credo. Luego tenemos a Lluís Fàbregas i Cuixart, que nos habla un poco de la procesión a finales del 19 y principios del 20, y así que nos habla un poco de los pasos que he dicho antes, de la Dolorosa, el atado a la columna. Y Lluís Fàbregas es el primero, o sea, que nos habla, que dice que los cofrades formaban en el patio de la Misericordia. Es la primera persona que sabemos, que nos indica, antes no sabemos si formaban ahí, si formaban por las calles de detrás, al menos este es el primero que nos indica que los cofrades formaban en el patio de la Misericordia. Y luego, por último, Andreu Muntaner Benrey también nos habla un poco de la procesión, nos cuenta, este ya es más actual, es de la mitad del siglo XX, ya nos habla de las cofradías contemporáneas que hoy en día conocemos. Luego, las vestas penitenciales, o sea, no siempre se ha salido con las túnicas como hoy en día conocemos, ¿vale? Los orígenes de las túnicas, más o menos, no es 100% seguro esto, pero podemos adivinar que empiezan en el siglo XIII, en la ciudad italiana de Perusa. Había un ermitaño, predicador, que se llamaba Rainero Fasani, que hacía allí en las plazas de la ciudad los distintos sermones, y la gente en señal de penitencia se empezaba a fustigar, que es donde empiezan los flagelantes. Aquí es realmente donde tenemos que iniciar lo que son los penitentes, o sea, el símbolo de penitencia en la calle. Y esto a España lo trajo San Vicente Ferrer. O sea, se empezó en Italia y se puede decir que San Vicente Ferrer fue el que lo trajo aquí a España, lo incorporó. Luego en el siglo XV empezó el gran auge de las cofradías así penitenciales, la cofradía de la Veracruz, las cofradías de la Sangre, cofradía de las 7 palabras, los sermones de las 7 palabras, que hoy en día incluso hoy se mantiene. Esto por toda España se empezó a generalizar de una manera muy grande, de manera exponencial. De los siglos XV y XVI, casi cada pueblo tenía su propia cofradía de la Sangre, o de la Veracruz, o de las 7 palabras, porque era una cosa muy común. Sobre todo era importante que salían en la tarde del Viernes Santo. Esto es verdad que es una cosa muy común. La peculiaridad que tenía la cofradía aquí de la Sangre es que normalmente las cofradías eran solamente de hombres, pero aquí la de la Sangre se especifica muy bien que era tanto para hombres y como para mujeres, que pagaban 5 dineros, que era, o sea, la cuota, digamos, de entrada era de 5 dineros, que era un poco en referencia a las 5 llagas de Cristo. Era una cosa más que nada simbólica. Y sí que es muy curioso cómo está definido que pueden tanto hombres como mujeres, y que no tienen por qué ser todos flagelantes, porque había tanto hermanos de sangre como hermanos de luz. Los de sangre eran los flagelantes y los de luz eran los que iban simplemente con un cirio o con una antorcha, porque también era muy común ir con antorchas, incluso con un farolillo como lleva hoy en día los cartujos o San Jerónimo. Lo que es el capirote como tal, porque sí que es verdad que salían tapados con antifaces, sí que es verdad que el capirote como tal lo tenemos que encontrar en 1565 en Sevilla. Tanto la hermandad de la Iniestra como la hermandad del Silencio son los primeros en salir con capirotes. Esto está bastante documentado, y a partir de ahí pues ya se empezó a generalizar por todo el territorio. ¿Qué pasa? Un hecho muy importante que cambió el rumbo de las cofradías. En 1777 el rey Carlos III suprime los disciplinantes en la calle. O sea, solo se podía dentro de las iglesias y en según qué momentos muy determinados, pero en las calles estaba terminantemente prohibido.
De esta manera las procesiones ya solamente podían ser con hermanos de luz, que eran concilios. Aquí en Palma, como ya he dicho, la Cofradía de la Sangre, hasta mediados del siglo XVIII, salían con vestas blancas. Siempre la Cofradía de la Sangre salía con vestas blancas, hasta que en 1791 deciden cambiarlas por negras. Y se definía pues, con una sotana negra, con el antifaz y con el capirote. Aquí ya sí que se encuentra bastante determinado que tenían que ir con capirote, que es como en este grabado que vemos aquí, que ahora entraremos un poco, lo veremos un poco mejor. Sí que es verdad que los escritores y por noticias que tenemos del siglo XIX ya vemos como en las túnicas se empiezan a incorporar el morado, el azul, ya no eran todas de color negro, ya como en la foto de antes que hemos visto que había un poco de todo, pues igual, ya vemos que empieza a haber un poco de morado, un poco de azul, incluso aquí. Es verdad que esta imagen no tiene mucha definición porque es un grabado, pero sí que ya vemos un poco como no van todos exactamente igual. Y una cosa muy importante, que es una cosa que hoy en día ya se ha perdido del todo. Aquí en Mallorca, realmente solo era en Mallorca, de lo que he podido investigar, una cosa muy común eran los pañuelos de napi. Los pañuelos de napi eran un pañuelo normalmente bordado o con encajes que llevaban los cofrades para aguantar el cirio y no cogerlo con las manos. Era una cosa muy común aquí en Mallorca, pero que con la incorporación de las cofradías actuales, a partir de los años 20, 30, cayó en desuso, ya no se ha vuelto a ver. Es verdad que alguna vez en Escoblum, alguna persona, algún penitente, algún año se ha podido ver alguno que lleva, pero ya es una cosa que podemos considerar totalmente en desuso. Y bueno, luego en 1902 la cofradía Cruz de Calatrava, en compañía del sastre Gumbau, que fue la sastrería que vistió a los cofrades de Palma prácticamente desde 1902 hasta los años 30 más o menos, con los trajes nuevos que incorporaron la capa, que antiguamente ninguno llevaba capa, a partir de 1902 sí, empezaron lo que eran los trajes de las túnicas de Nazareno actuales, como las conocemos hoy en día. Vale. Luego un poco de peculiaridades de la Semana Santa mallorquina. La Semana Santa de Palma tiene muchas peculiaridades, cosas muy importantes que solo se mantienen aquí y que prácticamente fuera de Mallorca ni se conocen y si se conocen de manera muy puntual. Una de ellas son los devellaments. El devellement lo tenemos que encontrar en el teatro medieval, ¿vale? Viene de los teatros medievales y es la representación del devellement, o sea, del descendimiento de Cristo, de la cruz, pero que cuando se originó, que era en el siglo XIV más o menos, o sea, no tenía nada que ver lo que era ahora, eran auténticas obras teatrales con diálogo, con música, con canciones, era una cosa realmente bastante espectacular. Aquí en esta imagen podemos ver, o sea, lo que es el plano del escenario de cómo se celebraba el devellement en la catedral. Es un plano que se encuentra en el archivo capitular, que lo podemos datar aproximadamente en el siglo XVII, que es la representación de un plano de un escenario más antiguo que se conserva en España. Es lo más antiguo que se conserva, vemos perfectamente cómo estaba. Pensad una cosa, que no lo he dicho, en la catedral antiguamente el coro, lo que era el altar, no está como está hoy en día, estaba en el centro, o sea, donde hoy están los bancos, ahí estaba el altar, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Aquí estaba el altar con los asientos para los canónigos y el resto de clérigos, y se montaba toda esta estructura así en forma de cruz, que era lo que, digamos, el escenario. En la parte de arriba, que era lo que ahora son las escaleras del presbiterio, digamos, ahí se ponía lo que era la cruz, donde se iban ahí los actores, y en el resto pues se ponía un poco lo que era el púlpito, el petróleo de Pilatos, un poco, o sea, la negación de San Pedro, o sea, una cosa muy, o sea, no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día, era una cosa muy magna, muy grande. Es verdad que el texto original era en catalán, el texto del siglo XV que también se conserva en el archivo capitular en catalán. Luego en el siglo XVII, por problemas con el obispo y con el papa, se pasó a latín, y hoy en día lo que tenemos a partir del siglo XX es un teatro, es una escenificación muda, o sea, no se habla, con mucho a lo mejor algún coro de fondo así, pero no hay diálogo. Era una cosa, como ya he dicho, como muy extravagante, muy grande. Sabemos que por contratos y por facturas que hay en el archivo capitular, o sea, que eran grandes montajes, hay gastos para barbas de los personajes, de San Pedro, San Juan, sabemos que los actores llevaban diademas. Una cosa muy curiosa es que aquí sí que no participaban mujeres, o sea, incluso el papel de la Virgen María o de Santa Madalena lo hacían hombres también disfrazados. Es una cosa que en Mallorca es muy común, se conserva, aparte del de la catedral, que es el más importante de Palma, en los pueblos, en Pollens, en Felanitx, en Sóller, es una cosa muy importante.
Y es verdad que es muy importante que el de la catedral, o sea, incluso hoy en día los caballeros de Sant Jordi son los encargados de llevar a Cristo yacente. Es una procesión que hoy en día va encaminada por una imagen de una Virgen Dolorosa, que se hizo ex profeso para salir en la procesión esta, que es una procesión claustral, por dentro de las naves solamente. Y el sepulcro en el cual se guarda el Cristo es una estructura del siglo XVIII, o sea, lo que es el sepulcro es muy de madera, decorado, es muy bonito. Luego también, que no tiene nada que ver con este, es el Devellement del Cristo de la Sang, que se celebra cada miércoles santo por la mañana en la Iglesia de la Sangre, para luego el jueves santo proceder a la procesión. Luego, la tradición de los confits, porque esto es una cosa que mucha gente a veces me ha preguntado. Y bueno, ya sabemos, son los dulces de azúcar típicos, que algunos son más grandes y otros más pequeños. Que la primera noticia que tenemos de los confits son de 1612. Es la primera vez que sabemos que se habla de los confits, pero no se dice que sea el primer año, se habla como ya de una tradición. O sea que seguramente es anterior, es decir, finales del 16. Pero no sabemos realmente de qué año podría llegar a ser. Es una cosa que siempre ha traído mucha polémica, incluso hoy en día también a veces la tiene. Sobre todo porque, como ya he dicho, se montaban las mesas y durante la procesión los cofrades aprovechaban para repartir a las novias y era como durante la procesión, era una cosa que siempre había traído así. Y muchos obispos y muchos canónigos, incluso la propia organización de la procesión, lo llegó a prohibir en varias ocasiones. Sabemos como en el siglo XVII y el XVIII estuvieron prohibidos, pero ya hemos visto, o sea, hoy en día aún los mantenemos. La tradición siempre superó a la prohibición, no es una cosa que llegara nunca a buen puerto y hoy en día lo seguimos manteniendo. Luego, Escobrum o Sters, que lo tenemos hoy en día, son los penitentes libres que encabezan la procesión del Jueves Santo, que son un poco los herederos de la antigua cofradía, que eran pues que cada uno se vestía con la túnica que tenía en su casa sin pertenecer a una cofradía propiamente dicha. Y hoy en día pues los mantenemos, si os fijáis, solamente salen el Jueves Santo, no salen ningún otro día. Es un poco por este motivo. Se apuntan ahí en la Iglesia de la Sangre, y cada uno tiene su vesta, o bien la alquilan o se la dejan, y ya está, y salen de ahí sin pertenecer a ninguna cofradía. Luego estos vexilios, como ya he dicho, también es una cosa únicamente de aquí, como tal. De verdad que en otros sitios tienen otras banderas pintadas, pero no con la misma forma, ni con el mismo tamaño, ni con la misma antigüedad. Estamos hablando que aquí en el siglo XVI ya teníamos, o sea, es una cosa muy antigua, que hoy en día, pues sí, solamente se ponen en el altar, aunque antiguamente presidían las procesiones, pero ya por temas de antigüedad y tal han caído en desuso y ya no se emplean. Luego, los centuriones. Esto es una cosa muy curiosa porque hoy en día solamente tenemos la cofradía de Santo Tomás de Simón Cirineo que tiene centuriones, pero es una cosa muy común en las procesiones en general de toda Mallorca, sobre todo de los siglos XIV. Desde el siglo XIV era una cosa muy común. Es muy curioso además porque en las procesiones del Jueves y del Viernes Santo participaban, custodiaban incluso la Casa Santo, o sea, el monumento, el sepulcro después del degollament, y es muy gracioso porque durante la vigilia pascual en muchas iglesias, en el momento en el que se hace presente la resurrección de Cristo, los centuriones como que se asustaban y salían corriendo, se metían en la sacristía haciendo mucho ruido con los zapatos y con las lanzas en el suelo. Era una cosa que a los niños pues siempre les hacía mucha gracia, pero es también otro hecho que hoy en día ya pues se ha perdido, no se mantiene. Solamente la cofradía de Simón Cirineo los mantiene las procesiones aquí en Palma. Luego los Casas Santos, que es el monumento que se monta en las iglesias la noche del jueves al Viernes Santo, en donde se mantienen las formas consagradas, porque el Viernes Santo, al conmemorar que Cristo está muerto, no se celebra la misa como tal, no hay consagración, y pues se guarda ahí, que son las hechas monumentales, con muchas plantas de plata, muchos casos son del siglo XVII, XVIII. Y luego la procesión del encuentro o los tres botons. La procesión del encuentro, como la conocemos hoy en día, es verdad que en otros pueblos de España sí existe, pero como la conocemos aquí en Mallorca, empezó el 11 de abril, o sea, el domingo de Pascua de 1621, en la catedral. La promovió el obispo Simó Bausá. Fue el año que se crearon las imágenes actuales, que son las que están aquí en la imagen, son las mismas imágenes desde que se crearon, o sea, desde los inicios, o sea, son imágenes con bastantes siglos también. Y la procesión salía del portal del Moina y se dirigían hasta el desaparecido convento de Santo Domingo, lo que hoy es en día la esquina de calle Conquistador cerca de la plaza de Cort. Ahí es donde estaba guardada la imagen del Cristo. Luego iban por calle Palau Real hasta llegar a lo que era la explanada del Mirador, y ahí se encontraban con la Virgen que vimos aquí, esta misma tal cual, que esa Virgen está totalmente articulada,
se levantó los brazos, como el cuerpo, o sea, se inclinaba así. O sea, hoy en día no se emplea todo el mecanismo, pero lo sigue manteniendo. Es una imagen completamente articulada. Y bueno, pues hacían la parafernalia que todos conocemos, ¿no? El encuentro, los 3 saltitos, y luego entraban a la iglesia y se hacía la solemne función de la resurrección. Y los saltitos que son de alegría. Sí, exacto, de la alegría. Hacían como así. Y bueno, luego durante el siglo XX, desde 1902, tenemos pues todas estas cofradías que se van creando. Prácticamente cada década se van creando cofradías, pero vemos que desde los años 50, desde el 58 o 59 hasta el 88, no hay control en los años 70, o sea, 60 y 70 no se creó ninguna cofradía, incluso podemos decir los 80 hasta el 88 que se creó la del Buen Perdón. Aquí también, si nos fijamos, vemos 2 cofradías que ya no existen, que son la de San Isidoro y la de Santa Marta. Son 2 cofradías que en los años 70-80 desaparecieron, o sea, se crearon en esas fechas y luego desaparecieron por falta de cofrades, también porque entre los años, aparte de que no se crearon cofradías en los 70 y 60, también fue una época un poco de decadencia en la Semana Santa de Palma, un poco de baja participación de cofrades, de público, que luego pues ha ido mejorando. Vale. Esta foto luego la veremos un poco mejor, pero ya os digo que es los primeros penitentes de la Cofradía de la Esperanza, pero a ver quién me sabe decir dónde está hecha esta foto. No el hospital. No es el hospital, es un sitio, pero que, bueno, al menos hasta el 2023, la procesión se puede decir que pasaba por ahí. Fijaos en el edificio de aquí de la izquierda. Ah, són les escales? No són les escales? Bueno, como ya algunos están diciendo, efectivamente, el edificio de la izquierda es la Misericordia y, aunque muy cambiado, esta es la puerta de detrás de la sangre por la que entramos todos los cofrades el Jueves Santo a la iglesia, lo que ahora hoy en día no está así, y ahí a la izquierda hay como una calle que comunica la plaza del hospital con la parte de detrás, pero esta vez realmente ahí. Vale, aquí vemos un poco unos cuantos pasos de los que se crearon durante el siglo XX. Tenemos tanto el paso de la borriquita de la Cofradía de Santiago como el de la elevación de la agonía y de la buena muerte de la Calatrava. El paso del Cristo de Santa Cruz, es verdad que el Cristo de Santa Cruz es mucho más antiguo, pero empezó a salir en Semana Santa en los años 50 con la creación de la cofradía. El de la Virgen de la Salud y el de Santo Entierro de la Cofradía de la Juventud Seráfica. Y obviamente esta foto, que en su momento fue muy conocida, pero hoy en día ya no tanto, el primer año que se dio la Esperanza, con el palio aún sin bordar, como podéis ver. Vale, luego el siglo XXI. En el siglo XXI, sobre todo, podemos decir que se han hecho muchas mejoras en prácticamente todos los pasos. O sea, solamente hay unas 4 cofradías que no han hecho prácticamente ningún cambio. Esos pasos, y también porque no tienen, son como por ejemplo los cartujos o así. Se han creado 3 nuevas cofradías, son la Caridad del Gran Poder y Humildad. Se han creado además nuevos pasos, tanto como para esas cofradías como para muchas otras. Se han hecho mejoras en los pasos. La mayoría de los pasos nuevos que se han hecho se han llevado a peso. Últimamente, como gran novedad, este año que la Salle va a sacar su paso a peso. Bueno. Y bueno, vemos o sea, para que veáis un poco en comparación, o sea, en el año 2000 teníamos en Palma 5 pasos a peso. Si todo va bien, este 2024 vale 17. O sea, es una gran diferencia. Verá que no todos salen los mismos días, hay muchos que se van cambiando, pero en total, en todo lo que es la semana, hay 17 pasos. O sea, es un cambio bastante sustancial. Aquí vemos un poco la parte comparativa, o sea, de los primeros años que salió el Gran Poder. Esto es verdad que el primer año salió a ruedas, aquí ya va a peso, a cómo sale últimamente. Tenemos también las angustias, el primer paso que tuvo y ahora el palio. El Buen Perdón, que tenía la antigua imagen, ahora tiene la nueva, tanto del Cristo como de la Magdalena.
pasos nuevos como el de Humildad o el del Beso de Judas de la cofradía de la 200 Españolet, el palio de la Virgen de la Paz, que empezó siendo un paso sin palio y ahora desde el año 2022 se incorpora el palio, los nuevos pasos de la cofradía de San Miguel Arcángel, los 2 pasos de la cofradía de Santa Mónica, el Cristo del Amparo y el Cristo de los Lobos o de los Estudiantes, la Virgen de los Ángeles y el Redentor Mundi de la cofradía de la Agonía, que ahora salen los 2 en el mismo paso, la Virgen de la Amargura de Santiago, la Virgen de la Concepción también de la cofradía del Gran Poder, la de la Soledad, la nueva imagen, es verdad que antiguamente salían con otra imagen antigua y esta es la nueva, que sale de 2003, si no recuerdo mal, y el paso del prendimiento de la cofradía de San Jerónimo, y los 2 pasos nuevos de la cofradía de la Caridad, el de las narraciones de San Pedro y el del duelo, que se por primera vez el año pasado. Y bueno, visto una vez, un poco la evolución de la Semana Santa en Palma de los inicios que está más o menos hoy en día, ahora vamos a entrar en la cofradía de la Esperanza. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que añadir, algo? Juanjo, te veo sonreír. Vale. Muy bueno, la cofradía de la Esperanza se funda en 1924 en el interior de una barbería. El fundador fue Bartolomé Crespi Ladera, que era el presidente, y los primeros cofrades fueron él, Antonio Caldés, Juan José Zanahuera y Miquel Picornell. Esos fueron los primeros cofrades que se llaman en 2024 con esta vesta, en la foto que hemos visto antes. Si os fijáis aquí hay algunos que sí que llevan los pañuelos que he dicho antes, los pañuelos de napi en las manos, ¿lo veis? Alguno... Pero luego ya si vemos fotos más posteriores ya vemos que ya ninguno lo lleva. La sede de la cofradía originalmente fue la Iglesia de la Sangre, o sea, la cofradía se fundó y la primera sede que tuvieron fue allí. Y aquí, a ver, esta es más fácil, a ver esta foto, a ver quién me sabe decir dónde es. Aquí a Santa Nicolás. Exacto, sí. Esta foto es de la procesión, no del jueves, sino del que he dicho antes del viernes, que el Cristo salía por los alrededores del hospital, pues justo ahí bajaban la cuesta y se iban hacia lo que es Santa Magdalena. Y esta foto es ahí. Vemos que en aquella época la cofradía salía sin estandarte, vemos que aquí delante hay una banda, que había un par de bandas repartidas por lo que eran las distintas cofradías. Y estas son de las primeras fotos que tenemos de la cofradía, estas. Luego en el 28 la presidencia la ocupó el señor Bartolomé Martí Mesquida. Y luego en el 31 tenemos el primer estandarte. Fue el primer estandarte que hicimos en la cofradía, que lo realizaron las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl con la ayuda de Praxedes Crespi Riera. Y además ese año también se estrenaron los escudos pintados de los cofrades que llevaban aquí en lo que es en el antifaz. Y en el año 31 es la primera vez que vemos el añadido de Lopau en el nombre de la cofradía. Hasta entonces siempre era de la Esperanza, pero a partir de ese año es la primera vez que vemos que es Cofradía Nuestro Señor de la Esperanza y de la Paz. ¿Vale? Esta foto, aparte es muy curiosa porque eso es en el patio de la Misericordia. Y vemos que aquí no se ve muy bien, pero si veis la foto original, veis que aquí pone Cofradía de la Santa Faz, Cofradía de Cristo de la Agonía, o sea, tal cual como se hace hasta ahora en el patio de la Misericordia, con los cartelitos con los nombres de las cofradías, pues en el año 31 ya se hacía de aquella manera. Aquí vemos, bueno, sí, el estandarte saliendo, esta es una foto por la parte de atrás del estandarte. Y eso es, o sea, saliendo por la plaza del hospital, con la fachada antigua del hospital aún. Y aquí en la foto de arriba vemos la cofradía saliendo, también la fachada antigua. Y al fondo se ve, no sé si se ve muy bien, el paso del Cristo de la elevación de la cofradía de la Agonía, se ve ahí al fondo. Vale, luego en el año 42 la presidencia fue del señor Pedro Seguirrigo. Y es la primera vez que en los libros de actas vemos como hubo un intento de sacar un paso, que luego verá que no prosperó por distintos factores, pero es la primera vez que se habla de querer hacer un paso propio. Luego en el año 43 se estrena la primera vara, que hoy en día aún sigue saliendo, y sabemos que en el 43 había 53 cofrades en la cofradía. Luego en el año 44 una cosa muy curiosa es que antes de la procesión del Viernes Santo de ese año, o sea, los cofrades de la cofradía hicieron turnos de guardia escoltando al Cristo de la Sangre. Es una cosa que
que sepamos, somos la única cofradía que lo ha hecho. Bueno, Luego los hacía los jueves antes. los jueves. Pues bueno, sabemos que a partir de ese año, lo hizo un par de años, no lo hizo siempre, pero al menos ese año lo hizo y un par de años lo hizo, que es una cosa muy curiosa. Turnos de guardia, como hoy en día que está la policía, o sea, la policía de gala formada ahí, los distintos miembros de la Promonía de la SAN, pues igual. O sea, nosotros cofrades, unos cuantos, no sabemos cuántos ni de qué forma, pero hicieron así turnos de guardia. Luego en el 51 la presidencia la tenía Ramón Crespí Riera, y es la primera vez que sabemos que había un conciliario en la cofradía, que era el señor Miquel Bonny. Es la primera vez noticia que tenemos de un conciliario en la cofradía. Y también muy curioso que en el 51, por primera vez, la cofradía participó en una procesión de Lunes Santo. Obviamente no era la nuestra, era la que salía de la iglesia de los Capuchinos, que durante muchos años del siglo XX salió y hacía el recorrido por las calles alrededor del convento. Luego esta parte la voy a pasar muy a lo rápido, porque dentro de unos meses tenemos otra persona que sabe mucho mejor esta etapa que yo, que es aquí el señor Juanjo, que ya nos dará otra conferencia sobre esa etapa de la cofradía, que fue bueno, todas las reformas que se llevaron a cabo a raíz del mecenazgo de la familia Marc. ¿Vale? Doña Leonor Cervera fue la principal impulsora de este proyecto, que es, bueno, se aprobó a partir del año 52 la nueva Vesta, el nuevo estandarte, el paso, los faroles. O sea, la cofradía como la conocemos hoy en día viene a partir de la reforma que hizo la familia Marc. Vemos fuera todo el estandarte nuevo, que es obra de las celadoras del culto eucarístico, aquí las monjas ahí del culto eucarístico, que están por la zona de la Calatrava. Los faroles de Francesco sacan ahí las varas de plata de Casacoda, y el proyecto del paso de palio, que aquí vemos lo que es la maqueta la tenemos en la cofradía, seguro que todavía la habéis visto alguna vez, y fue, digamos, el proyecto que se presentó para dar el visto bueno, ¿no? Y aquí una foto de doña Leonor. Toda esta reforma, es verdad que es muy importante el mecenazgo de la familia Marc, pero no se hubiera podido llevar a cabo sin una figura que ya Juanjo nos introducirá y nos explicará mucho mejor, que es Antonio Jiménez Vidal, que fue el diseñador de todo. Desde las túnicas de los cofrades hasta el último elemento del paso, la diseñó él. El 1 de abril de 1953, miércoles santo, con la bendición en San Francisco. En ese momento se cambia la sede, era la iglesia de la sangre, en ese momento ya pasa a ser San Francisco hasta nuestros días. Se bendició el estandarte y en el altar mayor de San Francisco se bendijo el estandarte. Los padrinos fueron Maritín y Bartolomé Marcel, ¿verdad? Y aquí vemos unas fotos de aquel año, del 53, de la cofradía por las calles. A ver, esta foto, esta es que es más difícil, pero esa a mí sí me sabéis decir dónde es. Satulari. Alguien se ha acercado mucho por ahí, no sé quién ha sido. Exacto, esto es justo la parte de cuando cruzas lo que es vía Roma a la Rambla para empezar a subir los solos, ¿no? Es una parte que está, el edificio ya no existe, hay otro edificio, pero justo es ahí. ¿Es qué? Vemos en estas fotos antiguas de los primeros años de esta época, vemos cómo se ven todas las fotos de las vías del tranvía que pasaba por casi todas las calles del centro, que ya tampoco se conserva. En esta foto vemos a una parte de la Junta de la Cofradía en aquel año, en el Patio de la Misericordia, en el año 53. Y aquí una parte de la Cofradía, también ahí preparada, formada para salir aquí en el patio. Durante todo el año 53, lo que era el diseñador con unos cuantos miembros de la cofradía hicieron un viaje por toda España para coger ideas y para ver cómo hacer el paso, de qué manera definirlo. Y bueno, de todo ese viaje fue por toda España, fue por Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Málaga, Granada, fue un poco por todo para ver un poco cómo era la Semana Santa y los pasos por aquellas ciudades. Se decidió que el manto lo bordaran las Trinitarias de Sevilla, que es esta foto, muy poco conocida de cómo se estaba bordando el manto. Y bueno, se consideró que la imagen de la Virgen fuese por concurso público, que bueno, se presentaron muchos escultores famosos de la época, Juan de Ábalos también estaba José Capuz, y al final pues entre todos ganó Josep Viladomat, que es el escultor de la imagen.
Evangelios junto a Catalán. Los 4 faroles que se hicieron en los talleres de Corberó, de Barcelona. Y bueno, debido a las medidas del paso, hubo que cambiar el recorrido del jueves. O sea, esto fue una cosa que llevó también como mucha polémica en su momento, pero que luego ya se aceptó. ¿Vale? Y una cosa muy curiosa, que el 13 de enero del 54 se hizo un ensayo con el palio montado sin la Virgen, porque la Virgen no había llegado aquí a Palma, por las calles de Palma. Salieron de un almacén que tenía la familia Marque en las avenidas, y fueron por todas las avenidas, Plaza de España, hasta llegar a la Vía Roma, subieron hasta la Sangre, luego fueron por Olmos, San Miguel, Colón hasta la Catedral, luego bajaron por Conquistador, Jaime III, un poco para ver por todo por donde podían pasar, por donde no podían pasar, y se hizo el ensayo este. Luego, el 4 de marzo del 54, llega la Virgen. Esto es la primera foto que hay de la Virgen es esta de aquí, que se hizo ahí en el Palau Marc. Y bueno, luego también el 1 de abril llegó el manto, que también se expuso ahí en el Palau Marc, hubo fotógrafos que vinieron a hacer fotos. Y sabemos que el 22 de marzo se empieza a montar el paso en San Francisco. O sea, después de aquel ensayo que se hizo se desmontó totalmente y luego se llevó a San Francisco y se empezó a montar. Tal cual como se hace hoy en día en la capilla de San José, igual, eso igual. Que se cambió la reja, o sea, porque la reja que hoy en día cubre la capilla donde se monta el paso estaba donde ahora guardamos la Virgen. Estaba en esa capilla, de hecho si miráis la capilla tiene como los hierros, los antiguos anclajes, y se movió ahora para que la gente no entrara a cotillear y tal, se pusieron unas cortinas, o sea, era todo con mucho secretismo en este aspecto, no se veía cómo se estaba montando. Entonces, dentro de San Francisco, veis unas fotos, se hicieron ensayos con el paso para ver cómo quedaba, cómo se hacía, y esas fotos son de esos momentos, cómo llevan los faroles, o sea, son unas fotos muy curiosas. Como veis estaba el manto bordado, pero el palio sin bordar. Este año saldremos al revés, con el palio bordado, pero el manto sin bordar. Exacto. Y bueno, los costaleros en aquella época se fueron a buscar, o sea, aquí en Mallorca no había costaleros, los pasos se llevaban, o sea, como mucho eran pequeñas andas, 4, 10 como mucho personas que lo llevaran, y hubo que buscar costaleros porque aquí no existían y no se iban a ir a buscarlos fuera. Y fueron a buscarlos al puerto. Eran trabajadores del puerto de Palma, que eran asalariados, se les pagaba, la familia Mar los pagaba. Distintas cantidades fueron mejorando a lo largo de los años. Y el primer capataz sabemos que era Vicente Pérez. Luego, el 11 de abril del 54, que era el Domingo de Ramos, se bendijo el paso y la Virgen en San Francisco. Primero, o sea, durante la misa del Domingo de Ramos se bendijeron el paso del Santo Entierro de la Cofradía de la Seráfica porque se estrenaron el mismo año, y cuando acabó la misa se sacó el paso, sacó los costaleros de la capilla, se llevó aquí, o sea, frente al altar mayor. Aquí vemos una foto de cuando llegó el obispo y doña Leonor estaba ahí esperándolo. Vemos una imagen de cómo estaba la basílica aquel año, en ese día. Sabemos que durante todo el día hubo cola, o sea, en la iglesia para ver el paso. Desde las 6 de la mañana ya había gente esperando en la puerta para entrar a verlo, o sea, había como mucha expectación. Aparte, la prensa habló mucho durante los días anteriores. Aquí irían las imágenes del momento de la bendición. Y luego el Jueves Santo, 15 de abril de aquel año, fue la primera vez que salió el paso. Esta foto es del primer momento en el que la Virgen salió a la calle. La primera vez que la Virgen salió es esta. Y otra pregunta, ¿qué veis de raro en esta foto de aquí? No me digáis el palio sin bordar porque ya lo sabemos. Falta el arco, ¿no? Esto es la Plaza Mayor a medio construir. O sea, la Plaza Mayor aún no estaba como hoy en día. La conocemos que está toda cerrada por algo. Se fue haciendo por fases. Y aquí aún. Pero si os fijáis, las sillas son las mismas que hoy en día. O si no son las mismas, son primas hermanas. Vale, esto es una foto desde la banda, que en aquel momento era la banda de Santa Cecilia de Porreras, que acompañó el primer año. Esta foto también es bajando la puesta de la sangre. Y esos son distintos momentos de la procesión de aquel año. Esta foto de aquí arriba es del paso esperando en la plaza del hospital. Claro, el edificio de aquí está un poco cambiado, pero el hospital sería allí. Y esto es el edificio de enfrente, donde normalmente se pone la megafonía que va describiendo un poco la salida de la procesión, sería ahí.
Y esto de aquí es calle San Miguel. Nos costó mucho localizarla, pero es que es calle San Miguel, donde ahora creo que hay una esfera o un Bershka, no sé muy bien qué Y, hay. y las entradas están. Sí, están tal qual, además. Lo que, claro, que es difícil se va a tirar, claro, es un poco más amplio que res, pero aquí está igual, lo que es central, sí. Es que parece No. un acueducto. Sí, pero no, hay balcones arriba. Ahí, Y estas dos primeras fotos son del primer 18 de diciembre que hubo en San Francisco, la festividad de la Virgen, que se decoró toda la capilla con las paredes y todo con flores. Y esa es una foto normal de la Virgen en su altar. Y luego en el año 55, o sea, el año siguiente, fue la primera vez que salió el palio ya bordado, como conocemos hoy en día. En la foto de aquí abajo, otra vez vemos la Plaza Mayor, otro lado, que tampoco estaba terminado de construir, vemos como había un lado y faltaba lo que sería el lado que era sindicato. Es ahí. Estas fotos son del traslado, o sea, del paso hasta la sangre. ¿Veis? Esto pasando por el principio de calle San Miguel, se ha puesto pasado la Plaza Mayor. Y esas fotos son en la Rambla. no llevaban guirnaldas aquí engelots encara, no? No, de momento no, aquí no. Yo creía que cuando salían de tot no lo pensaba. Bueno, els primers, mira, aquí si te fixes, és que aquí no sé si se veu molt bé, però sí que duen... Aquí sí, aquí també sí, engelot aquest. Guirnaldes engelot. Però aquest any, no és un altre any, aquí no duen. Vale, luego, una cosa muy curiosa, solo ha pasado con nuestro paso, ningún otro ha pasado aún. El palio entero, sin la Virgen obviamente y sin el manto, se usó para llevar la custodia grande de la catedral, tanto en el corpus, la procesión del Corpus del 62 y del 77, y además, por primera vez fue el 30 de mayo del 57, que se celebró un congreso eucarístico diocesano aquí en Mallorca, y se hizo como una procesión extraordinaria, digamos, con la custodia, desde la catedral hasta lo que hoy en día es la Plaza de las Tortugas, y se montó ahí como un gran monumento con otra custodia, y el paso fue llevado desde la catedral con la custodia, todo lo que es Palau Reial, Conquistador y el Borne, hasta llegar aquí a las Tortugas, pues, toda la gente que había, y ahí se hizo como una misa especial y una bendición con el Santísimo, y es el único paso, aparte del paso que tiene el Santísimo, el único paso de aquí de Palma que ha llevado la custodia grande de la catedral. Aquí vemos Puerto. Vemos más fotos. Y esta foto, es que esta nos ha traído mucho trabajo y muchos quebraderos de cabeza. La foto de aquí, a ver quién me sabe decir dónde está hecha. Santa Eulalia. Pues no vale. No lo sabía. No, sí. Es Santa Eulalia, pero es en la procesión del Corpus. Imaginamos que seguimos el recorrido que lleva hoy en día, pero no sabemos cómo está ahí en Santa Eulalia, porque supuestamente la procesión salía de la catedral y va por las calles de atrás. Y por las calles de atrás, teóricamente, el paso no cabe. O sea, no sabemos cómo es que sale de ahí de calle Morell. No sé si el paso a lo mejor esperaba en Morell. No sabemos muy bien cómo está hecho, pero el caso es que la foto es ahí, siempre es ahí. Eso sería el callejón que va a San Francisco, digamos. Y eso son fotos ahí, la salida de la catedral y esto es la llegada ahí a lo que tiene la plaza de aquí se ven las leonas del Borne, esto es la llegada a la plaza de las Tortugas. Y aquí más fotos. Estas dos fotos de ahí son del 58 y son las primeras fotos a color que tenemos en la cofradía del Paso. Son las primeras fotos que tenemos a color. Aquest és en Vicenç, dibuixos particulars, però Sí, se puede checar, ¿no? Dicen bien. ara mateix té segada de Vicenç. Carteiro de Palácio, vou fotografiar alguns De plata, sí. Ahora veréis, ahora diréis, aquí lleva flores y aquí no lleva ni una flor, ¿por qué será? Porque en el año 57 falleció doña Leonor, y desde ese año hasta un par de años después
sea, no se puso ninguna flor en el paso, aparte se le puso un crespón negro en lo que es en el frontal del paso, y en la cofradía se prohibió repartir confits. O sea, durante ese año y 2 o 3 años después estuvo totalmente prohibido que ningún cofrade de nuestra cofradía repartiera confits durante la procesión. Luego en el 59, o sea, la Diputación, que era la encargada de hacer la procesión del Jueves Santo, decidió que porque ya en aquel momento empezaban los cortes, los famosos parones de la Esperanza y tal, pues decidieron que la cofradía fuera la que abriera la procesión para marcar un poco el ritmo, hacer el único gran paso a peso que salía. Dijeron, bueno, pues así nos evitamos los parones y los cortes y que vayan marcando el ritmo. Luego en el 64, cuando la Asociación de Cofradías fue la que la que se encargó de organizar la procesión del Jueves Santo, la primera vez que se encargó fue en el 64, también mantuvo la misma tradición de mantenerlos delante. Y en el 80 fue la primera vez que en la Semana Santa de Palma, al menos a cara descubierta, de forma oficial salió una mujer. Tapados sabemos que salieron antes. Esta niña no era una niña, era un niño con un pelo así de largo. Y su abuelo era el que llevaba el estandarte. Bueno, pero ese año fue la primera vez que salió una niña en la procesión. Que llevó jaleo esto. Porque en teoría no estaba prohibido oficialmente, pero no era común. Y las mujeres que querían salir salían directamente tapadas. Ya vais por los 80. Porque son los 80. Me dieron un traje en una bolsa de basura para que lo arreglase. Y yo dije, yo arreglo el traje, pero me lo quedo para... Salgo yo. Y me van a decir que sí. Y yo de los 80, 44 años. No era que estuviese prohibido, pero es verdad que no era lo habitual. Normalmente solo salían hombres y las que salían pues salían directamente tapadas y un poco disimuladas. Luego ya, obviamente ya sabemos que no. Luego en el 85 sabemos que el presidente era Joan Sureda y aquel año ya había en la cofradía 90 cofrades. Y fue en el año 85 fue la primera vez, o sea 10 años antes de lo que luego realmente fue el primer intento de crear una banda propia en la cofradía. Verdad que luego no prosperó, pero fue la primera vez que se habla en los libros de actas de querer crear una banda propia. En el 87 la presidencia la tuvo el señor Bernardo Alberti. Y en el 89 una cosa muy curiosa, porque cuando tú piensas en la cofradía de la Esperanza siempre piensas en los costaleros con sus batas, con las túnicas, y entre el 89 y hasta el 96 los costaleros nosotros salieron con unos chándals. Decidieron cambiar por temas de comodidad, no sabes por qué, y durante 2 años salieron con chándals. En el 89 se celebró la primera día de la cofradía, o sea, lo que hoy en día celebramos en Yuc, pues el primer año fue en el 89, que se celebró en el santuario de Cura. Y en el 91 se creó la Hermandad de Costaleros, que era presidida por Antonio Sánchez, que está aquí en esta foto, que era un poco la que aglutinaba a todos los costaleros, que luego posteriormente esta hermandad fue absorbida por la cofradía, de manera que los cofrades, o sea, los costaleros, se incorporaron como cofrades, como hoy en día es, dentro de la propia cofradía. En el 94 se bendijo el Rosario de Plata, que lleva la Virgen siempre posada en la calle, que tenemos aquí unas fotos del momento de la bendición y de la colocación en San Francisco. Y en el 94 cogió la presidencia Tomás Darder. Luego en el 95 se crea la banda, originalmente banda de concertos y tambores Virgen de la Esperanza, que ya salieron por primera vez aquel año detrás del patio. Esta foto es del Jueves Santo de aquel año y esta foto es de una salida del verano, ya con el banderín. Luego, como una curiosidad que mucha gente no sabe, en el año 95, el domingo de Ramos de aquel año, o sea, nuestros costaleros con chándal llevaron el paso de la Virgen de Gracia de la cofradía de la Calatrava. La única vez que la cofradía que la Virgen ha salido a peso fue en el año 95 con los costaleros de la Esperanza que la llevaron. O sea, no sabemos ni por qué motivo fue, ni por qué no se volvió a hacer, pero solo ha salido una vez y fue ese en el 95. Si no, ese mismo paso igual que lleva hoy en día, pero llevado a ruedas. Y aquel año 95 fue el último año que los costaleros de la Esperanza cobraron por llevar el paso. A partir de ese año ya formaron parte de la cofradía y ya no sé, son cofrades normales y ya no recibieron ningún salario por llevar el paso. Aquí vemos una foto del Viernes Santo del 96 de la banda delante del paso. Y en el 99 fue el 75 aniversario de la cofradía. Y bueno, para conmemorarlo salió una de las bestas originales, bueno, salieron 2, creo que fueron, y el estandarte antiguo también abriendo la procesión. Aquí vemos estas fotos de que son del Viernes Santo, bajando la rampa de San Francisco.
Aquí vemos un poco la dirección musical a grandes rasgos de la banda. En el 95 empezó Agustín Gómez, luego en el 97 Ángela Calleja y desde el 98 Ana Becier, que está por ahí, no sé muy bien dónde, no la veo. Y aquí vemos unas fotos, por aquí el chico que graba, que está por ahí, está... es este que iba aquí. Luego, el lunes santo de 2004 fue la primera vez que tuvimos procesión propia, la procesión de la Esperanza. Aquí vemos la noticia que salió el día siguiente en la prensa, el lunes santo de la Esperanza. Fue la primera, esta foto no es de ese día, obviamente, es de otro día, pero el lunes santo del 2004 fue la primera vez que se hizo la procesión de Nuestra Señora de la Esperanza. Luego, tras la Semana Santa del 2004, la banda decidió cambiar con el y tambores a la agrupación musical porque era complicado seguir, y pues la dirección musical decidió hacerlo así y ya está. Y bueno, fue como un revulsivo. O sea, la banda creció, mejoró musicalmente, llegando incluso a tocar en Sevilla junto a la agrupación musical Virgen de los Reyes, que ahí la tenemos, ahí junto al banderín. Y aquí la participación en uno de los congresos de bandas celebrados en Sevilla. Luego, en el año 2007 es la primera vez que se celebra la diada en Lluc. O sea, siempre se había hecho en Cura o en algún otro sitio, y en 2007 fue la primera vez que se hace en Lluc, la diada de la cofradía. En 2012 se hace el cambio de uniforme de la banda, por el que hoy en día llevan. En 2013 se cambia el banderín y se bendice por parte de Fray Pedro. Aquí en esta foto vemos también a Fray Arturo, que era el antiguo sacristán de San Francisco. Sí, Pedro. En 2015 se estrenan nuevas varas, que son estas de aquí, rematadas con los 3 nudos franciscanos, y en 2018 se estrena la restauración del estandarte. Luego en 2015, en enero de 2015, la banda cumplía 20 años y se presentaron un CD, un disco llamado Sones de Esperanza, con marchas propias, que se presentó en el teatro del Colegio de Santa Mónica. Y aquel año fue la primera vez que luego se cambió el orden de las procesiones y volvimos a la orden de antigüedad. Y después de prácticamente unos 60 años prácticamente abriendo la procesión, volvimos al orden que por la antigüedad nos tocaba, que es el que llevamos hoy en día. Luego, en 2020, la banda cumplió el 25 aniversario, que se celebró primero una misa, digamos, privada en la capilla de detrás de San Francisco, en la Sacramental, que es la primera vez que la Virgen estaba en esa capilla. Aquí vemos la foto. Luego, aquel domingo se celebró un concierto en el Teatro Ses Fortoso, que también se bendijo el broche que lleva la Virgen detrás, aguantando el rebosillo, regalo de la banda por aquel aniversario. Y luego vino el COVID, que paralizó un poco toda la actividad de las cofradías de la Semana Santa. Aquel año estábamos todos confinados y pues para mantener un poco viva lo que eran las procesiones de aquel año, pues decidimos hacer como una retransmisión por Facebook vía streaming de las procesiones del año anterior. Lo hicimos así un poco con vídeos y bueno, tuvieron bastante aceptación. La procesión del lunes santo, entre una cosa y otra, o sea, tuvo más de 1000 espectadores. O sea, que es un dato súper interesante. Si tú miras ahí las reproducciones, tuvieron más de 1000 reproducciones. O sea, realmente es una barbaridad. Luego en 2021 seguía el COVID, ya no estábamos confinados. Tuvimos una Semana Santa sin procesiones, pero bueno, que la pudimos celebrar. La ofrenda floral. La ofrenda floral, exacto, que está aquí. Que fue todo un éxito, que hicimos aquel lunes santo, luego participamos en todas las misas que hubo aquel año en Semana Santa en la Basílica. Y al final de año se estrenó la restauración de los faroles antiguos de plata. Ahí vemos un poco cómo estaban y aquí cómo quedaron, que fue la verdad un trabajo magnífico del taller Chicaranda. Y en 2022 pues fue un poco la vuelta a la normalidad, fue la primera Semana Santa post-COVID. Aún llevamos, es verdad, que los músicos y costaleros tienen que ir con medidas de seguridad, mascarillas, como vemos ahí, el público también llevaba, pero bueno, ya fue una Semana Santa más normal a la que estamos acostumbrados. Y bueno, aquí he querido ver un poco, de una manera cronológica, los distintos presidentes que ha habido en la cofradía, los distintos capataces que ha habido, más o menos por orden. Es verdad que los capataces es un poco más difuso, porque los libros de actas te los nombran, no te dicen exactamente qué año entraron, pero más o menos eso es un poco lo que se puede sacar.
Y bueno, aquí ya un poco de fotos de actualidad. Y bueno, y acabamos un poco con este año, con el centenario, un poco con el cartel oficial del centenario y el logo, un sello de esperanza, también nombre de la marcha, del himno, creada por Ángel Alfaro, que está por ahí. Y bueno, ya está, eso sería un poco, muchas gracias, aquí un poco de donde he sacado la información, tanto un poco los libros como la webgrafía, y ya está, muchas gracias. Espero no haber sido muy pesado, espero que os haya gustado. Moltes gràcies per la vostra assistència. Crec que ha estat una informació bastant treballada i bastant ben feta. Gràcies, Toni.